Ahí sí pueden ver mi pantalla bien. Ok. Bueno, sí. Hola, buenas tardes primero. Ay, tengo que poner el video. Mm. Hola chicos, buenas tardes. Ay, disculpen la tardanza, tuve un problema con el correo y no podía ingresar, pero ya estamos aquí. Em, si hay algún problema con la presentación, no pueden verla, me dicen. Pues no sé si hayan visto mi video de bienvenida o si no lo hayan visto, pero pues me presento muy rápido. Yo soy la licenciada Anel Hernández, vivo en Saltillo, Coahuila y egresé de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues tengo 5 años de egresada y desde que salí de la facultad he trabajado en diferentes juzgados. Primero estuve en el juzgado primero mercantil, ahí estuve en diferentes áreas, en acuerdo, en sentencias. Y luego, ahorita, ya después del juzgado mercantil, me pasaron al juzgado quinto civil. Aquí en Coahuila tenemos especialización hipotecaria, entonces en el juzgado en el que estoy solo vemos juicios hipotecarios. Este, mm, y pues ahí hacemos de todo. Soy secretaria de acuerdo y trámite y pues nos encargamos desde la radicación hasta el remate, la adjudicación, todo eso. Entonces, esta clase es sobre jurisprudencia, la materia se llama jurisprudencia. Y pues nuestro objetivo va a ser entender qué es la jurisprudencia y eventualmente identificar la importancia que ésta tiene en el sistema jurídico mexicano. Después de que veamos los diferentes temas que están programados para la materia, pues deben ustedes entender, como ya les dije, qué es la jurisprudencia, cómo se forma y cuál es su papel dentro de nuestro derecho. Pues, como ya verán, nos va a servir para interpretar y aplicar las leyes. Este, entonces. Yo sí considero que esta materia es muy importante porque, bueno, al menos cuando yo fui estudiante, pues me pasó un poquito de largo la jurisprudencia. Ni siquiera creo que llevé una materia de jurisprudencia, llevé probablemente uno o dos temas en una materia, no sé si en introducción al derecho o lo que sea. Este. Entonces me pasó un poquito de largo y no logré entender realmente el alcance que tiene la jurisprudencia. Entonces, pues sí les pido que no sean como yo y pongan mucha atención en esa clase porque sí es muy, muy importante. Yo, como les digo, trabajo en un juzgado. Y sí nos sirve bastante la jurisprudencia para llevar a cabo pues nuestra función jurisdiccional. Muchas veces creemos que la ley es lo suficientemente clara y que podemos aplicarlo al pie de la letra, ¿no? Como dicen los artículos, como dicen pues las leyes. Pero no es así. Ya cuando estamos, por lo menos del lado del juzgador e incluso del lado de un litigante, pues nos damos cuenta que no todo siempre es blanco y negro, que no todo siempre es aplicar la ley literalmente como dice, porque se presentan muchos casos, muchas aristas que nos pueden llevar a diferentes casos si quisiéramos interpretar la ley de una manera diferente a solo el sentido literal que le dio el legislador en la norma. Entonces, para eso nos sirve la jurisprudencia. Por lo menos, bueno, yo voy a hablar casi siempre del lado del juzgador porque es de donde yo he estado, entonces es donde tengo experiencia y pues sí les puedo decir que nos ayuda bastante porque al momento, por ejemplo, de estar haciendo una sentencia, pues, como les digo, no todo siempre es blanco y negro. Entonces, ya sea el actor o el demandado te presentan diferentes puntos de vista y muchas veces tú como juzgador,
no tienes como todo muy claro. Para eso te ayudas de las diferentes pruebas que presenten y todo, pero ya al momento de la sentencia, la jurisprudencia nos ayuda mucho para llevar a cabo esa tarea de interpretación que necesita realizar el juez. Entonces, pues aquí en esta primera clase vamos a ver un poquito sobre el concepto de jurisprudencia, sobre su origen y evolución. También vamos a hablar de sus funciones y pues qué tipos nos podemos encontrar, así como el procedimiento que se utiliza para la creación de la jurisprudencia y pues un poquito también vamos a hablar sobre los precedentes y el impacto de la jurisprudencia en nuestro sistema de leyes. Entonces, pues tenemos que la jurisprudencia, ay, ¿sí pudieron ver cuando cambié la diapositiva? Porque a veces ahí me falla. Ok, muy bien, gracias. Este, bueno, la jurisprudencia va a ser un conjunto de principios, criterios y decisiones que fueron emitidos por tribunales superiores y que sirven como una guía para resolver casos futuros. En muchos sistemas legales, la jurisprudencia se va a convertir en una fuente muy importante para la interpretación y aplicación del derecho. Entonces, aquí los tribunales tienen un rol muy importante, pues establecen esos precedentes que eventualmente guían el actuar de los jueces en instancias inferiores a ellos. Mm, hay muchos errores en la presentación, pero bueno, trataré de explicárselos. La jurisprudencia es un concepto en el ámbito jurídico que representa la forma en las que los tribunales, como ya les dije, de un rango superior, interpretan las leyes y entonces los tribunales de un rango inferior, pues lo pueden aplicar. A través de esas decisiones judiciales a las que llegan los tribunales de un rango superior, se crean precedentes que ayudan a los jueces en un futuro, especialmente cuando hay ahí alguna laguna legal, cuando hay alguna, pues sí, cuando la legislación no es muy clara o hay alguna ambigüedad en la ley, es cuando entra al quite la jurisprudencia. En algunos países como nuestro país, la jurisprudencia va a tener un carácter de obligatoria, mientras que en otros países pues puede tener un peso más, bueno, un peso menor y simplemente ser pues persuasiva, no tan obligatoria como lo es en nuestro país. Y esta práctica de la jurisprudencia se garantiza la uniformidad y coherencia en la aplicación del derecho, evitando que casos que sean similares se puedan interpretar, bueno, más bien puedan ser resueltos de formas diferentes, porque eso va muy ligado con la certeza jurídica. Si tú tienes un mismo caso, bueno, es el punto que se resuelva de la misma forma, si no hay cuestiones diferentes. Entonces, en eso nos ayuda la jurisprudencia, en que el mismo caso se aplique la ley de la misma forma y por ende se resuelva igual. Mm, sí. Ahora, esta idea de interpretar la ley más allá de su texto literal viene desde el derecho romano y también podemos ver que existen diferencias en los diferentes sistemas jurídicos. Por ejemplo, tenemos, como lo saben, el common law y el civil law. Entonces, ahí se ven grandes diferencias en cómo aplican la jurisprudencia, porque en el common law la jurisprudencia va a tener un rol central frente a sistemas en los que predomina más el derecho escrito, que son los del civil law. Aquí en Latinoamérica la jurisprudencia ha ganado más peso,
porque pues nosotros tenemos sistemas del civil law y entonces predomina el derecho escrito y por ende la jurisprudencia tiene más peso, especialmente en tribunales constitucionales. Ahora, la jurisprudencia, como ya les dije, pues tiene su origen en el derecho romano, donde los juristas buscaban interpretar y aplicar la ley a diversos casos específicos, estableciendo así precedentes que podían ya después ser seguidos por otros magistrados. Como les digo, mismo caso, misma aplicación de la ley. En los sistemas de common law como en Estados Unidos o Reino Unido, la jurisprudencia es fundamental y se convierte prácticamente en ley a través de precedentes vinculantes. Por otro lado, en sistemas del civil law, aunque como lo es gran parte de Latinoamérica, lo que prevalece es la ley escrita. Entonces, la jurisprudencia se convierte menos importante, si bien sí es importante, obviamente, como ya les platiqué, em, se convierte en menos importante para la resolución de vacíos legales. En América Latina, últimamente ha crecido la relevancia de la jurisprudencia, particularmente, como ya les dije, en tribunales constitucionales que buscan establecer principios claves para la protección de derechos fundamentales. Ahora, las funciones de la jurisprudencia. Tenemos diferentes funciones, podemos ver cuatro, es interpretativa, complementaria, evolutiva y de control de constitucionalidad. Interpretativa, pues como su nombre lo dice, va a proporcionarnos una interpretación más clara y uniforme de las leyes para que eventualmente el juzgador pueda aplicarlas y les digo, mismo caso, misma interpretación de la ley, mismo resultado. También tenemos que la jurisprudencia tiene una función complementaria. Esta función nos ayuda a llenar los vacíos legales o resolver ciertas lagunas que tenga la legislación. Obviamente sabemos que pues ninguna ley es perfecta, al final de cuentas las leyes fueron creadas por los hombres y pues no son perfectas, ¿no? Entonces en numerosas legislaciones hay vacíos legales y entonces es ahí cuando entra la jurisprudencia a ayudarnos a nosotros como juzgadores o como litigantes a poder aplicar ciertas disposiciones. La jurisprudencia también va a tener una función evolutiva, pues permite la adaptación del derecho a las realidades sociales cambiantes. Esto es muy importante porque a veces hay ciertas leyes a las que les mueven a cada rato, ¿no? Pero también hay otras a las que en las que las reformas llegan más lento. Y entonces, pues por eso es muy importante la jurisprudencia porque cambian los tiempos y cambian las interpretaciones y cambia la aplicación de la ley y entonces podemos utilizar la jurisprudencia precisamente si la ley se queda atrasada, pues ahí la jurisprudencia nos puede ayudar a modernizarla un poco, o al menos modernizar su aplicación y no quedarnos nada más con lo que quiso decir el legislador hace 20, 30, 40 años, porque pues obviamente hace 40 años las realidades cambian, ¿no? Entonces, esa es otra función de la jurisprudencia pues permitir que el derecho se adapte a las nuevas realidades. Otra de sus funciones es el control de constitucionalidad. Aquí los tribunales constitucionales van a utilizar la jurisprudencia para garantizar que ninguna ley viole los principios fundamentales que están establecidos en la Constitución. Las funciones de la jurisprudencia van a ir más allá de solo interpretar el texto de la ley. Su rol interpretativo sí es esencial para asegurar que las leyes sean entendidas de manera consistente en distintos tribunales. Aquí no se trata de cuál es el criterio del juez, porque el juez tiene que adaptar su criterio a la interpretación que los tribunales superiores le han dado a la ley. Entonces, es por eso que su rol interpretativo es muy importante.
Además, pues como ya les dije, la jurisprudencia va a actuar de manera complementaria para llenar esos vacíos legales y abordando problemas específicos de la ley. Am, Igual como les digo, pues evoluciona la sociedad y entonces tienen que evolucionar los criterios jurídicos y es ahí donde es muy importante la jurisprudencia. Entonces, ya sabemos la importancia de la jurisprudencia y cómo ayuda a los jueces a interpretar y aplicar el derecho. También tenemos que hay distintos tipos de jurisprudencia. Tenemos la obligatoria, la persuasiva, la constitucional y la interpretativa. Como les decía en un principio, no en todos los sistemas la jurisprudencia va a tener el mismo peso. A veces tiene un mayor o menor peso y entonces es ahí, no en todos los países va a ser obligatoria. Como les dije, en algunos países es obligatoria, en otros países tiene un carácter simplemente persuasivo. En cambio, en nuestro sistema mexicano sí existe la jurisprudencia obligatoria, donde tenemos que cuando ciertos tribunales emiten decisiones reiteradas sobre un tema, estas decisiones se van a volver vinculantes para los juzgadores de rango inferior. Además, tenemos la jurisprudencia persuasiva, como les digo, que esta no va a ser vinculante, pero sí puede ser utilizada por los juzgadores para como una referencia para, pues para resolver ciertos casos. En este tipo de sistemas, los juzgadores no están obligados a seguir a pie de la letra la interpretación que le haya dado la jurisprudencia a algún criterio, digo, alguna disposición legal, pero es muy importante, bueno, más bien les da algún rumbo de a dónde pueden ir, o sea, es persuasiva y ellos pueden o no acatarla. También tenemos la jurisprudencia constitucional, que es aquella que emiten los tribunales constitucionales al interpretar la Constitución. Y por último, tenemos la jurisprudencia interpretativa, que está enfocada en la aclaración y el significado de una norma jurídica. Entonces, este tiene el fin de proteger los derechos fundamentales de los usuarios. Mm, ¿Qué más? Ahora, ya vamos a ver el procedimiento que se utiliza en México para crear esta jurisprudencia. Como les digo, la creación de jurisprudencia, en México la jurisprudencia es obligatoria. Entonces, tenemos distintos tribunales competentes para emitir esa jurisprudencia, los cuales incluyen la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. Y pues, ¿cómo se forma esta jurisprudencia? El requisito es que sean 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido y que no haya una contradicción. Si se emiten 3 sentencias en el mismo sentido y la cuarta ay, perdón, no había visto el mensaje de que fuera un poco más despacio. Ah, lo acaban de mandar. Muy bien. Sí, vamos a ir un poco más despacio. Igual, si tienen cualquier duda, por favor, díganmelo en el chat, porque yo me agarro a hablar. Pero sí, ¿le surgió alguna duda en esto que acabo de decir? No, bueno, vamos a continuar. En los tipos de jurisprudencia. Ok. ¿Cuál es tu duda en específico? ¿Quieres que me regrese? Ahí sí está. Acuérdate, son 4. La obligatoria, la persuasiva, la constitucional y la interpretativa. Esos son los 4 tipos de jurisprudencia que hemos visto. Em, la obligatoria, como ya les dije, no en todos los sistemas la jurisprudencia va a ser obligatoria, específicamente en el de México sí lo es. Entonces, por su lado, tenemos a la jurisprudencia persuasiva, en la que en un cierto sistema, como lo son sistemas
de Reino Unido, la jurisprudencia no es obligatoria, simplemente persuasiva. Esta no vincula al juzgador y puede ser utilizada como una referencia para los jueces. Si se emite jurisprudencia, si se trata de interpretar la ley, pero esta no va a vincular al juez, él puede decidir si la aplica o no la aplica. Después está la constitucional, que va a ser aquella que emiten los tribunales constitucionales al interpretar precisamente la Constitución. Y por último tenemos la jurisprudencia interpretativa, que esta está enfocada en aclarar, en interpretar el significado de cualquier norma jurídica. Ok. Si cualquier otra duda, por favor, díganmelo. Bueno, como les decía, vamos a ver un poquito el procedimiento para crear jurisprudencia. En México es obligatoria, como lo he repetido, y los tribunales que van a ser competentes son la Suprema Corte de Justicia, no competentes, sino más bien que pueden emitir jurisprudencia. Son la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. El requisito para que se forme una jurisprudencia es que se emitan 5 sentencias en el mismo sentido y que no haya una contradicción. Entonces, como les digo, si se emiten 2 sentencias en el mismo sentido y luego se emite una con un criterio contrario al de las 2 sentencias anteriores, ahí ya se interrumpe y no se forma jurisprudencia. Lo que necesitamos es 5 sentencias en las que el criterio haya sido exactamente igual y entonces ya se forma la jurisprudencia. Para que sea considerada obligatoria, debe existir esas 5 sentencias en el mismo sentido, si no, no va a ser jurisprudencia y no se considera obligatoria, simplemente se considera como un criterio orientador. Mm, Como les contaba, los juzgadores, los jueces, sí utilizan mucho la jurisprudencia para emitir sus sentencias. Entonces, si bien si no son 5 criterios, no hay jurisprudencia, pero los juzgadores sí llegan a utilizar esos criterios orientadores que les digo hasta antes de utilizar la jurisprudencia. Al final de cuentas, la jurisprudencia y estos criterios los emite un tribunal superior. Entonces, tú como juez de primera instancia, pues, mm, ¿cómo decirlo? Bueno. mm, Tú como juez de primera instancia es importante que busques ese tipo de criterios porque les digo, al final de cuentas los está emitiendo ese tribunal superior. Entonces, sí te orientan bastante al momento de emitir una sentencia. Ya, entonces, una vez que tenemos esas 5 sentencias en el mismo sentido, y si no hay ninguna contradicción, pues se emite la jurisprudencia. Y entonces ya pasa de ser simplemente un criterio orientador a tener un carácter vinculante. Y entonces, ahora sí es cuando yo como tribunal inferior, como juez de primera instancia, estoy obligado a seguir ese criterio en cualquier caso que sea similar. Aquí también hay una cierta arista que no siempre el criterio es, más bien no siempre el caso es similar. Entonces sí hay que saber, hay que leer cuando nos encontremos con una jurisprudencia, hay que leer la ejecutoria. En la ejecutoria ahí viene el caso exacto que llevó a la emisión de la jurisprudencia. Y entonces, si leemos el caso y es igual al de nosotros, ahí sí aplica aplicar la jurisprudencia para interpretar de una manera correcta la ley. Pero sí es importante que el caso sea igual para poder aplicar el mismo criterio. Bueno, en algunos casos vamos a escuchar también la palabra precedente.
Y aquí pues vamos a buscar diferenciar entre qué es una jurisprudencia y qué es un precedente. La jurisprudencia, como ya les dije, pues son cinco sentencias en el mismo sentido, es decir, que todas traen el mismo criterio, en todas se aplicó la ley de la misma forma. Y en cambio, un precedente se va a referir a una sola decisión judicial en un sentido específico. Entonces tenemos que la jurisprudencia es un conjunto de decisiones, mientras que el precedente simplemente es una decisión, ¿ok? Entonces ahí tenemos una primer diferencia que es muy importante que la noten, ¿sí? Jurisprudencia son cinco criterios, bueno, más bien un conjunto de criterios en un sentido. Precedente es solo un criterio. Sin embargo, pues como les digo, estos precedentes también tienen importancia porque pues son los que eventualmente nos van a llevar a la formación de una jurisprudencia. Es decir, como les expliqué, ahí están los precedentes y entonces el juez, si bien no está obligado a aplicarlos, sí puede tomarlos como principios, más bien criterios orientadores para guiar su actuar. Y entonces he ahí la importancia de los precedentes, porque son la base para la formación de la jurisprudencia porque precisamente con cinco precedentes iguales se va a formar una jurisprudencia. Y hablamos aquí de de carácter vinculante y carácter persuasivo. Cuando es vinculante es cuando el juzgador está obligado a seguir ese criterio. Cuando es persuasivo es únicamente bueno, más bien puede utilizarlo si quiere, pero puede no aplicarlo si no quiere. Porque todavía, como todavía no se forma la jurisprudencia, pues todavía no tiene ese carácter de vinculante. Mm, Bueno, aquí tenemos el precedente vinculante, que es cuando un tribunal inferior debe seguir la decisión de un tribunal superior. Y también tenemos el precedente horizontal y vertical. En el vertical, un tribunal inferior va a seguir a uno superior. En el horizontal, un tribunal sigue sus propias decisiones. Mm, esto puede suceder porque un tribunal busca mantener consistencia en sus sentencias, en las sentencias que emita. Entonces, es importante esto del precedente horizontal porque ahí vamos otra vez al punto de la certeza jurídica. Si el mismo juez te resuelve un caso muy similar de manera diferente, a ella no estamos teniendo una consistencia. Y es ahí donde entra el precedente horizontal, para que el mismo juez, te resuelva el caso muy similar de la misma forma. Entonces tú como litigante o como justiciable, pues buscas precisamente que exista esta consistencia en las decisiones de los jueces. Ok. Ay, Dios. Bueno, ya casi vamos a acabar. Ahora tenemos el impacto de la jurisprudencia en la sociedad. Ya les he estado hablando de que gracias a la jurisprudencia los jueces pueden aplicar el criterio interpretativo de los tribunales superiores a sus propias decisiones. Entonces, ese es parte del impacto que tiene la jurisprudencia sobre la sociedad, pues nos garantiza la coherencia en la aplicación de la ley. Esta jurisprudencia asegura que las leyes se apliquen de manera uniforme, como les comento. Si el caso es igual, no en la jurisprudencia y la jurisprudencia se aplica, entonces nos lleva a un mismo resultado. Además, permite que el derecho evolucione sin necesidad de constantes reformas legislativas. Como les hablaba, pues a veces las leyes se quedan atrás. La sociedad evoluciona más rápido de lo que el legislador
puede legislar. Entonces, precisamente ahí entra la jurisprudencia para ayudarnos, como les comenté varias veces, a que la ley tenga una aplicación más moderna y no se quede con el primer sentido que le quiso dar el legislador. Además, nos sirve para proteger los derechos de los justiciables porque, pues sobre todo la jurisprudencia constitucional, su mayor, lo que más busca es proteger los derechos humanos al interpretar las normas. Además de esto, pues gracias a la jurisprudencia, los ciudadanos van a poder prever cómo es que se aplican las leyes en situaciones similares, que era lo que les decía. Si tú como justiciable sabes que si te sucede un caso y te vuelve a suceder, el criterio debe ser el mismo. Y es ahí donde entra la jurisprudencia, para que el juez no se pueda desviar de un criterio que ya le es obligatorio. Bueno, pues ya por último, algunas conclusiones. Como vimos al principio, la jurisprudencia va a ser una fuente de derecho porque de ahí nacen las interpretaciones que los jueces aplican para sus sentencias. También es de mucha importancia porque gracias a ella se permite la uniformidad en la aplicación de la ley. Y esta fuente del derecho tiene una creciente influencia en los sistemas nacionales, porque para nuestro sistema es obligatorio y es ahí donde los jueces se ven obligados a aplicar los criterios que ha emitido los tribunales superiores, que han emitido los tribunales superiores. Bueno, eso ya sería todo lo que veríamos en esta clase. Vimos un poquito nada más ahí entrando a la jurisprudencia, vimos su concepto, de donde su carácter, los diferentes tipos de jurisprudencia, cómo se crea jurisprudencia en México y pues ya eso sería todo. Van a tener actividades semanales ahí en la plataforma. Son diversas preguntas eh, y diversos ejercicios ahí para que los vayan a hacer. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan bonita semana. Cualquier duda me lo dejan ahí y yo se los contesto, ¿sí? Maestra, Ajá. buenas tardes. Mi nombre es Glenda García. Lo que pasa que al momento de checar yo mi plataforma, me aparecen con fechas anteriores, 2024. Mm, Y pues, por ejemplo, el de ahorita, no, o sea, no, la primera semana no puedo comentar en el foro porque dice que ya pasó. que ya expiró, sí. Déjame lo checo entonces. No sé por qué suceda eso. Están como atrasados en la actualización de la Sí, plataforma. Pero sí, sí, déjame lo checo y decirles que eso está sucediendo para que puedan contestar las preguntas y hacer las actividades. perfecto, muchas gracias. No, de nada. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Bye.